a expandir la palabra de Dios hacia lo último de la tierra. Bueno, mis amados, estamos en los 31 días de oración y hoy no es la excepción. Hoy también tenemos palabra basada en los proverbios. Este proverbio que te traigo para el día de hoy, que te comparto hoy, es un proverbio antitético, porque se opone o contrasta con el mal vivir de los impíos. Fue escrito por Salomón y posteriormente fue recopilado por los escribas bajo el mandato de Ezequías. Te hablo de Proverbios capítulo 29. He titulado este mensaje de hoy, La sabiduría se antepone a la terquedad. Nunca te olvides de esto. La sabiduría se antepone a la terquedad. Dios se refirió a su pueblo de la siguiente manera. Veamos lo que dice Proverbios 29, versículo 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Recuerda, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Aquí el Señor nos está hablando de la dura cerviz de su pueblo. Veamos qué otras versiones tenemos por aquí. Vamos a leer la versión estándar americana. El Proverbio 29:1 dice, el que a menudo, siendo reprendido, endurece su cuello, de repente será destruido sin remedio. Veamos qué nos dice la Biblia judía. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice, el que permanece rígido después de mucha reprensión será repentina e incurablemente quebrantado. La Reina Valera 1960 nos dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Palabra de Dios para todo, me gustó esta versión, dice, el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Escucha, el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Palabra dura, pero hay que recibirla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Si me pongo más terco cada vez que me corrigen, un día seré aplastado y nunca me recuperaré. Tenlo en cuenta. Vamos a aprovechar para hacernos esta pregunta. ¿Soy corregible o incorregible? ¿Soy corregible o incorregible? Más adelante vamos a ver la respuesta de esta pregunta. La palabra de Dios nos enseña mucho sobre la terquedad y sobre el ser cabeza dura. Dios sabía que su pueblo era terco. Nosotros somos tercos. Por naturaleza, nos es más fácil desobedecer que obedecer. Entonces, fíjate lo que dice el Señor con respecto a su pueblo. Moisés le escribe al pueblo de Israel en Éxodo 34:9 y dice, entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Mira lo que dice ahora. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde. ¿Será cierto eso hasta el día de hoy? Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad. Aquí cuando habla de iniquidad está hablando de impiedad, está hablando de maldad y la iniquidad está sobre el pecado. Entonces fíjate lo que dice Moisés, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Mira cómo cierra. Tómanos como tu posesión más preciada. Tómanos como tu posesión más preciada. Entonces fíjate, el Señor sabe que somos duros, que somos tercos. Ahora, ¿cómo puede un pueblo de Dios ser tan duro? Sería esa pregunta para nosotros. ¿Cómo yo, siendo pueblo de Dios, puedo ser tan duro y tan terco? Según la tradición judía, Esdras escribe a los judíos que regresan del cautiverio en Babilonia en Segunda de Crónicas 38. Segunda de Crónicas 38 dice, no sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que él mismo separó como santo para siempre. Dice, adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Palabra dura, ¿cierto?
para que su ira feroz se aleje de ustedes, para que su ira feroz se aleje de nosotros, de ti, de mí. Entonces, nos gusta mucho hablar de Dios es amor, Dios también es justo, pero también nos da en su paciencia espera. Pero si estamos fuera de la voluntad de Dios y persistimos, su ira puede caer sobre nosotros. Y ninguno de nosotros queremos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, seamos atentos a las instrucciones que el Señor nos da. Y toda esta palabra nos enseña, mi hermano, que hay gente estúpidamente contenta con su situación, pero la paciencia de Dios se agota. Hay mucha gente contenta con su situación apartado de Dios, o contenta con su situación en desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Obedientes y recordar que la paciencia de Dios también se agota. Entonces, mis hermanos, no abusemos de la paciencia de Dios. Ezequías fue un rey dedicado a Dios y a la vida espiritual de la nación. Envió cartas a lo largo de Judea e Israel, exhortando a todos a que regresaran a Dios. Les dijo que no fueran testarudos, sino que se rindieran a Dios. Rendirse a Dios significa obedecer a Dios en primer lugar, dándole cabida en nuestros cuerpos, mente, voluntad y emociones. O sea, que Él dirija nuestras vidas. El Espíritu Santo puede guiar y renovar cada parte de nosotros. Y damos la ayuda al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a seguir en los caminos, en la obediencia del Señor. Y fíjate que Proverbios capítulo 29, versículo 1, nos muestra algunas otras cositas. Por ejemplo, vivir contra la reprensión divina es peligroso. Vivir en desobediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es peligroso. También nos enseña que el pecador amonestado es un suicida. ¿Cómo así que un suicida? Es un suicida porque está aún de repente de ser quebrantado. Y cuando la palabra de Dios habla de ser quebrantado, habla de ser azotado con violencia, de ser, mejor dicho, cogerte y machacarte duro, sin desbaratarte, pero por dentro te deja todo quebrantado. Entonces, nadie quiere eso para nosotros. Yo no lo quiero, tú tampoco lo quieres. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Acuerde, la sabiduría se antepone a la terquedad. No seamos tercos. Muchos de los que estamos en el pueblo de Dios, ahora actualmente siguiendo a Cristo Jesús, fuimos tercos. Gracias a Dios, reaccionamos y quitamos esa terquedad de nuestras vidas. Pero aún siendo pueblo de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, podemos tener rasgos de esa terquedad. Entonces tenemos que rendir todo nuestro ser al Señor. Tenemos que rendirle esa poca terquedad que tengamos para que Él nos libere de ella totalmente. Entonces, mi amado, y Dios sabe que somos tercos, Dios sabe que somos más fáciles a la desobediencia que a la obediencia. Y ha sido misericordioso, ha tenido amor por nosotros, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Entonces, amado, ese sacrificio que el Señor hizo con su Hijo amado Jesucristo debe valer oro para nosotros, debe ser preciado para nosotros. Cada vez que seamos tercos, cada vez que queramos caer en terquedad, acordémonos que Dios hizo algo por nosotros por amor. Envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, para perdonar nuestros pecados. La palabra de Dios también nos dice en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjate cómo nos conoce el Señor. Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón hacia Dios. Tengámoslo blandito, tengámoslo receptivo, tengamos nuestros oídos atentos a la palabra de Dios, tengamos esa disposición, esa diligencia de ser obediente a la palabra de Dios. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿soy corregible o incorregible? Esa pregunta me la hice varias veces cuando estaba meditando en esta palabra. ¿Soy corregible o incorregible? Veamos cuándo somos incorregibles. Soy incorregible si endurezco mi cerviz. Veamos lo que nos dice Hechos, capítulo 7, del versículo 51 al 54. Hechos, capítulo 7, del 51 al 54.
Entonces dice, si soy incorregible, endurezco mi corazón. Mira lo que dice esta palabra. Pueblo terco, ojo, pueblo terco. Espero que no vayamos ninguno terco ahora en este momento. Pueblo terco, ustedes son paganos, incircuncisos de corazón y sordos a la verdad. Qué palabra dura, ¿cierto? ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños y crujían los dientes contra él. Hay que ser valiente en el Señor para declarar esta palabra en vivo. Entonces, mi hermano, tengamos en cuenta, no seamos pueblo terco, seamos pueblo obediente a la palabra de Dios. Acuérdate, la sabiduría se antepone a la terquedad. Vamos a vencer la terquedad con la sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no ser tercos. Ahora viene la segunda parte de la respuesta. Soy corregible si oigo las instrucciones. Acuérdate, soy corregible si oigo las instrucciones de Dios a través de su palabra, a través de los predicadores que la publican, a través de nuestros pastores, a través de la lectura, a través de la oración. Soy corregible, estoy escuchando la voz de Dios. Mi corazón, mi vida, mi alma, mi ser está dispuesto para escuchar la voz de Dios. Acuérdate que en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos y me encanta el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo Dios, se despojó de todo para venir a la tierra para salvarnos. Pero Jesús tenía algo. Jesús tenía una hermosa conversación con el Señor diariamente a través de la oración. Y algo que Jesús tenía era que además de que él le decía al Señor, él escuchaba lo que el Señor decía. Tanto así que en un momento ya bastante fuerte, Jesús le pide al Señor que le haga pasar esa copa. Pero después, ¿qué dice Jesús? Sea tu voluntad. Sea tu voluntad. Que esa sea nuestra respuesta al Señor cuando escuchamos su palabra. Sea tu voluntad. El Señor nos habla de muchas maneras a través de su palabra. Y hay un tema que lo abunda bastante y es el perdón. El perdón, por lo general, siempre tenemos una buena excusa para no perdonar. Pero el perdón me hace más daño a mí que a la persona que no perdona. Yo me enveneno con el perdón. El perdón ahí está minando, minando, minando y quizás la otra persona ni se acuerda qué fue lo que me hizo o qué fue lo que me dijo o qué fue lo que me incomodó. Ella está tranquila, está viajando, está gozando con su familia, su empresa, todo tranquilo. Él está prosperando tranquilamente. Pero yo que me quedé anclado en la falta de perdón, estoy amargado, estoy aburrido, nada me sale bien. ¿Quién se está matando? ¿La persona que me ofendió o yo que recibí la ofensa y no quise perdonar? El Señor nos llama en su palabra a perdonar mucho. Fíjate que nos manda a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Si el Señor perdonó, ¿quién soy yo o quién eres tú para no hacer obediente al perdón que el Señor nos pide que hagamos? Entonces, te voy a dar una ilustración de lo que es la falta de perdón. En la ciudad de París había un hospital en el cual tenía una sala de emergencia. En esta sala de emergencia entra un hombre de 65 años con un paro cardíaco y muere. Al poco rato entra otro hombre de 63 años por urgencia y también muere. A los dos los ponen en la morgue y descubren que eran hermanos. Estos hermanos tenían 40 años separados por una pelea en la que juraron que nunca más se verían ni estarían juntos. Fíjate cómo es la vida. Ahora están juntos, pero muertos en un salón de una morgue. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué vivimos una vida así sin perdonar? Es mejor perdonar y seguir para adelante, sanar, pedirle al Señor que sane nuestro corazón, que cuando veamos a esa persona no nos acordemos de lo que hicimos, porque si vamos a perdonar
Supuestamente perdonamos, pero cuando vemos a la persona que nos ofendió, vuelve y se nos prende nuevamente el apellido, no perdonamos de verdad. Si yo perdono, cuando vuelva a ver a esa persona o cuando vuelva a escuchar de esa persona, no me va a dar tristeza en mi corazón, ni me va a dar ira, ni me va a dar rabia, porque ya perdoné, ya perdoné. Y como pueblo de Dios estamos llamados a perdonar. Ejemplo tenemos. La palabra de Dios, como te dije, si busca la palabra perdón, hay más de 270 citas bíblicas que hablan del perdón. ¿Será importante para Dios el perdón? Entonces, no seamos tercos, no seamos testarudos, no seamos cabeza dura y dispongámonos a recibir esa enseñanza del Señor. Hay otra enseñanza, hay otro ejemplo también sobre el mal manejo de la ira. En la ciudad de Bogotá había un hombre muy estricto y le pide a su esposa que le cambie, que le planche una camisa. La esposa le dejó mal planchada su camisa. ¿Qué hizo el hombre? Cogió 13 tacos de dinamita y voló toda la casa con esposa, con camisa, con plancha. Claro que él salió previamente, voló todo. Cuando estaba ante el juez dijo, me dejó la camisa mal planchada. Una pregunta, ¿su camisa valía más que su esposa y la casa? No, ¿verdad? Un momento de ira nos ciega. Un momento de ira nos hace cometer errores. Un momento de ira nos hace decir palabras que no son acorde al vocabulario del Señor. Y hay que manejar eso con el Señor. Hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a controlar mi ira. Yo a veces fallo en esa parte, porque a veces me dejo controlar y disparo enseguida. Y después que ya disparo, cuando ya me reposo, ya entonces viene me la embarré. Entonces, para no pecar, en ese sentido es mejor refrenar la lengua. El Señor nos ha enseñado mucho en Proverbios a guardar la lengua. Escuchemos. Así lo que estén diciendo nos moleste, escuchemos calladamente. Después, con más calma, cuando ya todo ha pasado, ya hemos digerido lo que la persona nos quiso decir, no hay un malentendido, entonces ahí sí hablemos con otra persona. Mira lo que tú dijiste de tal cosa, la verdad me sentí agredido, me sentí ofendido, no sé si eso fue de verdad lo que quisiste decirme, pero quiero sanar mi corazón con eso. Quiero tener paz en mi corazón con eso. Quiero tener paz en mi corazón contigo. Es una buena manera de sanar esos momentos. No nos quedemos con las cosas ahí guardadas, como aquí sembraditas en un nido, esperando que vayan echando, o sembrar una matica aquí y esperar que eche raíces. No, cortemos. Cortemos. El Señor nos manda a cortar en su palabra con todo eso que no le agrada. Y fíjate, y hay muchos más ejemplos de falta de perdón, mucho más ejemplos de mal manejo de la ira. Podríamos mencionar tantas cosas, pero esto debería ablandarnos al oírlas. Esto debería exhortarnos. ¿Seré yo el que está también en esa situación? ¿O yo he actuado también en una situación parecida así, con ira, con falta de perdón? Te lo dejo ahí, mi hermano, que estás escuchando esta transmisión y de verdad en Cristo Jesús espero que el Señor nos ayude a superar la ira, nos ayude a superar el perdón. A veces pensamos que si el Señor nos reprende, el Señor no nos quiere, o si el Señor no nos exhorta, no nos quiere. Y la palabra dice que Dios reprende al hijo que ama. Si el Señor me reprende, si el Señor me corrige, es porque me ama. Yo como padre, si corrijo a un hijo mío o lo reprendo, es porque lo amo. No quiero que vaya a tener consecuencias más adelante que se pueda arrepentir toda su vida. Si veo un hijo en un vicio que no le conviene, tengo que exhortarlo como padre. Una hija en una relación que no le conviene, tengo que exhortarla como padre, con todo el amor que podamos tener hacia un hijo. Y mi hermano, ayudarlos a salir adelante, así como el Señor nos ayuda en las reprensiones divinas. Las reprensiones divinas son misericordias divinas. Recuerda siempre esto. Las reprensiones divinas son misericordias divinas. Vamos a ver varios ejemplos que el Señor nos da en Proverbios. Acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 23. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente.
Proverbios capítulo 1, versículo 23. Perdón, así que es correcto. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Dice, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Fíjate la misericordia divina del Señor. Y los haré sabios. Te repito, Proverbios 1:23 dice, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Fíjate la misericordia que el Señor tiene con nosotros. Cada vez que nos exhorta, cada vez que nos aconseja, nos hará sabios si escuchamos su palabra. Dios desea mucho abrir su corazón y comunicarme sus pensamientos. Para recibir su consejo, debo estar dispuesto a escuchar. Esto es importante. Para recibir el consejo de Dios, debo estar dispuesto a escuchar. No puedo permitir que la soberbia obstaculice mi camino. La soberbia es pensar que mi sabiduría y mis deseos son superiores a los de Dios. Si pienso que sé más que Él o siento que no necesito su dirección, he caído en una soberbia necia y desastrosa. Entonces, mi amado, el Señor nos invita a que escuchemos, a que apartemos la soberbia, a que dejemos que Él nos guíe, porque si no, vamos a tener una parte desastrosa en nuestras vidas. Y la soberbia no es buena consejera. Ser soberbio no nos va a dar nada. Otro ejemplo que nos regala el Señor de que su reprensión divina es misericordia divina para nosotros está en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Acompáñeme, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Entonces, fíjate la misericordia que el Señor nos da. Es el camino que lleva a la vida. Esa disciplina correctiva que Él hace en nuestras vidas, que es esa corrección divina, nos da la misericordia divina de que es el camino que lleva a la vida. Nunca te olvides de eso. Es natural y bueno para los niños que a medida que maduran vayan independizándose poco a poco de sus padres. Pero los jóvenes ya en edad de adultos, los adultos jóvenes, deben cuidar de no tener oídos sordos para sus padres. Este llamado es a nuestros jóvenes, esos que ya están en la edad de 16, 15, vamos a ponerle de 14 hacia adelante, que ya un joven que ya entiende, ya sabe muchas cosas. A ese joven quiero hablarle hoy. No tener oídos sordos para el consejo de tus padres. Ningún padre va a querer el mal y joven amado y querido en Cristo Jesús. Nunca rechaces ni tengas oídos sordos para un consejo que necesites. Busca a tus padres, esos son tus mejores consejeros. A veces pensamos que nuestro amigo de desorden, a veces pensamos que nuestro amigo, que, ¿cómo te diría yo? Que nos guía a cosas que no nos edifican, es el que me va a dar el buen consejo. El principal consejo y mejor consejo lo vas a conseguir de Dios y de tus padres. Tenlo siempre presente y tenlo siempre en tu corazón. Si usted lucha con una decisión o busca un consejo, analícelo con sus padres o con adultos mayores que lo conozcan, adultos mayores que lo valoren como persona. No busquemos a cualquiera. Nuestros padres o adultos mayores que tú sientas que de verdad te valoran. Esas personas con el transcurso de los años ya te pueden dar un consejo, ya han tenido experiencia en la vida. Y el principal consejo de esto que te estoy diciendo es el principal consejo de Dios. Entonces hay que tener oído para escuchar la palabra de Dios, oído para escuchar el consejo de mis padres,
o oído para escuchar el consejo de una persona madura en Cristo Jesús que me pueda dar un buen consejo. No desprecies el consejo. En este mundo, yo tengo 54 añitos, todavía soy un pelado, y yo no creo que me las sé todas, para nada. Sé que me falta mucho por aprender. Sé que me he equivocado bastante y sé que me voy a seguir equivocando bastante. Y ahora tenemos, los que estamos casados, tenemos una ayuda idónea a nuestras esposas. O sea, nuestras esposas nos conocen mejor que nosotros. Pídale un consejo a su esposa. O usted, esposa, si tiene alguna duda, pídale el consejo a su esposo. Después de Dios, su esposo o su esposa también como pareja, podemos ayudarnos mutuamente con un buen consejo. Entonces, mi amado, te lo dejo ahí en tu corazón. Hay otro proverbio que el Señor nos regala, Proverbios capítulo 17, versículo 10. Proverbios 17, versículo 10. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, el rey habla con sabiduría divina. Nunca debe juzgar. Perdón, se me perdió aquí. Vuelvo y leo. El rey habla con sabiduría divina. Nunca debe juzgar injustamente. Entonces, tengamos esa palabra siempre en nuestros corazones. Dice, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento, al que sabe escuchar, que 100 latigazos en la espalda del necio. El necio tú le puedes estar dando palo, que el necio si no dispone su corazón, sus oídos para escuchar la voz de Dios o la voz de sus padres o la voz de un consejero que lo ame, puedes darle el palo que quiera, que eso no va a reaccionar. Entonces en esos momentos es mejor entregárselo al Señor y que sea el Señor el que obre en su vida. Porque de pronto nosotros en un mal momento de ira podemos hacer una locura y después nos podemos arrepentir toda la vida. Recuerda esto, te lo digo para que lo tengas en tu corazón. Dios es paciente, pero peligroso es poner a prueba su paciencia. Dios es paciente, pero peligroso es poner a prueba su paciencia. Recuérdalo siempre. Dios es paciente, pero no estemos jugando con candela, como decimos folclóricamente. No juguemos con candela. Las advertencias rara vez vienen con cuenta regresiva. En nuestra vida no sabemos cuándo será nuestra última oportunidad para cambiar. Ninguno de nosotros sabemos hasta qué día vamos a estar en este mundo. Solo Dios lo sabe. Así que no desprecies las oportunidades que Dios te da para cambiar. Si estás apartado del Señor, aprovecha la oportunidad que el Señor te da en este tiempo. Aprovecha la oportunidad que el Señor te brinda con esta palabra que te está regalando hoy. Cambiemos. Al igual que la persona en este proverbio, cuando nos negamos a considerar las críticas que tienen mérito, nos exponemos al desastre repentino. Proverbios capítulo 29:1 es palabra dura, pero es palabra real. Entonces, cuando nos negamos a considerar las críticas que tienen mérito, nos exponemos al desastre repentino. Después nos estamos arrepintiendo. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué cambios han quedado pendientes en mi vida por realizar? Si estoy apartado del Señor o si aún soy parte del pueblo de Dios, aún siendo seguidor de Cristo. Preguntémonos, ¿qué cambios han quedado pendientes en mi vida que tengo que hacer? Alguna cosa tenemos todavía por arreglar en el Señor. El Señor cuando nos regala su palabra no la regala en vano, su palabra no cae en vano. Ella siempre va a dar fruto en nuestra vida, entonces recíbela de parte de Dios. Proverbios capítulo 29 nos da otras enseñanzas también. Vamos a leer varias de ellas. Acompáñame al versículo 13. El versículo 13 dice, el pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor le da la vista a ambos. El pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor le da la vista a ambos. El Señor le da la vista a ambos. Todos dependemos de Dios para ver. Tanto el opresor como el pobre, y a ambos Él los ve y los juzga. Su juicio cae especialmente sobre el que oprima al pobre motivado por la avaricia o el poder. Pidámosle al Señor que nos guarde de no caer en opresión hacia otra persona por avaricia o por poder. Que el Señor guarde nuestro corazón.
El Señor guarde nuestra vida porque juicio vendrá sobre cada uno de nosotros. Entonces, el Señor nos advierte en el versículo 13, yo te doy la vista a ti y te doy la vista a ti. A los dos los tengo vigilados, pero con el opresor tengo un trato especial. Hago juicio sobre él. Y más si hace algo motivado por la avaricia o por el poder, sin tener que ver qué daña, sin tener que ver qué se lleva por delante. A veces nos angustiamos o incluso llegamos hasta envidiar la vida de las personas que están apartadas del Señor y prosperan. Carro, casa, beca, viajan, plata, no pasan hambre. Algunos hemos dicho, oye, pero si yo soy hijo de Dios, el Señor a mí no me bendice de esa manera. Ten en cuenta algo. Eso que Él tiene es pasajero. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es eterno. No nos distraigamos con esas cosas materiales. Ni pensemos que Dios se equivocó tampoco. Esa persona, a su tiempo, si fue una persona opresora, si fue una persona que obtuvo todo bajo la avaricia o bajo el hambre de poder, algún día tiene su juicio. Acuérdate que el Señor te mira a ti, me mira a mí y mira al opresor. Entonces el Señor tiene ya su tarea para el opresor, ya tiene ya lista su agenda. Veamos qué nos enseña el versículo 15. Dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina a darnos por vencidos en la disciplina de nuestros hijos. Recordemos que la corrección firme y bondadosa los ayuda a aprender y el aprendizaje los hace sabios. Entonces, mi amado, ahora hay muchos sistemas, muchos métodos de corregir a los hijos que no estoy en contra, pero yo soy de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela cuando mi padre o mi madre estaban en una reunión y yo me ponía a jugar por ahí o a hablar a cosas que, o meterme en conversaciones que no me correspondían. Con una simple mirada me decían varias cosas. Vete, porque como te quedes, apenas se vaya la visita, te llevas tu palera. Esa mirada era mágica. Muchos de los que estamos conectados aquí en esta transmisión fuimos de esa época. Nuestros padres no necesitaban hablar, nada más con una mirada nos decían todo. Y hay de que tú no obedecieras. Ahora hay muchos métodos, Dios mío, que yo digo que son métodos en los cuales el padre se humilla al hijo. El padre se humilla a lo que el hijo quiere. E incluso el padre, en vez de estar erguido de pie hablándole al niño, se baja a la altura del niño. Se pone a la par del niño. Perdiste el año. Cuando tú te pones a la altura de tu hijo, perdiste el año. Siempre como padre debe tener la autoridad. Siempre como padre en el amor de Cristo debes tener la disciplina. La disciplina no es mala. Nosotros teníamos un consejero en esa época en que yo me crié y se llamaba la correa o la chancleta voladora. Muchos de los que estamos hoy aquí conectados en esta transmisión le damos gracias a Dios cada día por nuestros padres. Yo en especial le doy cada día a Dios por la vida de mi madre, de mi padre, porque me criaron con una disciplina correcta. No me traumaticé, no me volví loco, no me fui de la casa porque me estaban regañando o me pegaban de vez en cuando. No tengo odio contra mis padres, no tengo resentimiento contra mis padres. Más amarlos no puedo y más agradecerles no puedo. Entonces, mi amado, a veces caemos en esa tentación de que si disciplinamos o corregimos al niño ya no lo queremos. Acuérdate, Dios al hijo que ama lo disciplina. Nosotros, si amamos a nuestros hijos, debemos ponerle disciplina, orden, la guía, consejos. ¿Estamos? Entonces, a veces, no sé, a veces esos nuevos métodos en lo personal, yo me considero que el padre llévalas de perder. Llévalas de perder. Entonces, seamos como sabios para tomar lo que, como dice la palabra,
Toma lo que te sirve y desecha lo que no te sirve. Te la dejo ahí, mi hermano, para que la tengas en tu corazón. Veamos qué nos enseña el versículo 16. Dice, cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Cuando los perversos tienen puestos de liderazgo, el pecado abunda, ya sea en la iglesia, ya sea en la empresa, ya sea en el gobierno o ya sea en la familia. Cuando un perverso tiene el poder, vea, eso es una locura. Pero fíjate lo que dice el Señor. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda. Pero los justos vivirán para verlos que caer. Como quien dice, yo tengo juicio para esas personas. Y tú como pueblo de Dios lo vas a ver. Apártate de esa perversidad. Cuando tengas autoridad, ten la autoridad basada en el amor en Cristo, no en la carne. Cuando tengamos autoridad sobre otras personas o grupo de personas, lideremos con la autoridad que Cristo nos da, con el amor que Cristo nos da. No humillemos, no juzguemos, no pongamos a hacer cosas que ni nosotros mismos hacemos, no señalemos. Ayudemos. A mí me gusta mucho una enseñanza que recibí hace tiempo y la recibí del mismo Moisés. Moisés le enseña a su discípulo todo lo que él sabe. Él prepara un discípulo. Él prepara un discípulo. Después ese discípulo no preparó otro discípulo. Y es cuando el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Y entraron los jueces. O sea, la palabra de Dios nos da enseñanza. Prepara discípulos. Ser un buen líder. No seamos perversos. Preparemos discípulos. No nos dé miedo que nos reemplacen. Mira, en esta vida somos pasajeros. Dios sabe hasta cuándo vamos a durar cada uno. Ponle tú que seamos de la vieja data, estemos alimentados con yuca, papa, agua de maíz, todo lo que tú quieras. Con toda esa buena alimentación que tuviste, vas a durar 100 años. Ponle tú bien 110 años como muy largos. Pero eres pasajero. ¿O no? Somos pasajeros. Entonces aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Porque en esta vida no vamos a estar siempre así jóvenes como yo. Ahorita nos coge la vejez, se nos va olvidando las cosas, ya no caminamos con fuerza, ya no tenemos fuerza. Entonces pensemos, mis amados, te invito a que siempre que tengas la oportunidad de ser líder en la iglesia, en la empresa, en la familia, en donde el Señor te permita hacerlo, piensa siempre en preparar discípulos. No seas egoísta, no seamos egoístas, me incluyo, no seamos egoístas. El Señor no nos llamó a ser egoístas, el Señor nos llamó a expandir su palabra. Entonces, preparemos discípulos. No tengamos miedo a que nos van a reemplazar, a que el otro es más joven que yo, a que el otro... No. Prepara discípulos. Vea, yo digo que el gozo más grande que uno puede tener cuando uno tiene oportunidad de liderar algo es que tú veas que un discípulo te supera. Yo me gozo cuando un discípulo me supera. Le doy gracias a Dios. Me da algo en mi corazón, no sé, una alegría, un gozo especial. Cuando veo un discípulo, yo digo, Señor, gracias por permitirme hacer la tarea. Entonces, mi amado, te lo dejo ahí en tu corazón. Bueno, para ir terminando, mi amado, y no cansarte mucho, vamos al versículo 24. Dice, Proverbios 29, versículo 24. Proverbios capítulo 29, versículo 24. Dice, si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. Si soy testigo de un delito y me niego a reportarlo, me convierto automáticamente en un cómplice de esa persona y de ese delito. Nosotros no estamos llamados a acolitar pecados, no estamos llamados a acolitar delitos que otra persona haga. No tenemos por qué. Entonces, el Señor en su palabra nos dice que si yo ayudo a un ladrón, me perjudico yo. Y si no digo la verdad, si no testifico, soy cómplice de ese delito. Soy cómplice de ese pecado. Para terminar, el versículo 25 nos dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Guárdalo en tu corazón este versículo.
Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa que seguridad. El temor de Dios, y cuando te digo el temor de Dios, hago referencia al respeto, a la reverencia hacia Dios y la confianza que tenemos en Él. El temor de Dios da libertad. Recuérdalo siempre, el temor de Dios da libertad. No tengo por qué temerle a quien no me puede hacer un daño eterno. En cambio, debo confiar en Dios, quien tiene el poder de transformar el bien, tiene el poder de transformar en bien el mal que otros intenten hacerme. Te lo repito. No tengo por qué temerle a quien no me puede hacer un daño eterno. En cambio, debo confiar en Dios, quien tiene el poder de transformar en bien el mal que otros intenten hacerme. Con esta palabra, mi amado hermano, creo en el Señor que nos ha exhortado mucho, nos ha hablado con amor y con fortaleza. Tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones siempre y de verdad te invito a que escuchemos la palabra de Dios. Joven, escucha la palabra de tus padres, el consejo de tus padres. Escucha el consejo de esa persona mayor, madura en Cristo, que te ama y te puede dar un buen consejo. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. Abre tu corazón. Tus padres no son tus enemigos. A veces nuestros hijos, cuando se enamoran, creen que los primeros enemigos de ellos son sus padres. No, para nada. Nosotros siempre como padre vamos a querer el bien para nuestros hijos. Tú, padre, que tienes autoridad sobre tus hijos, o si no la tienes, te invito a que la tengas. Ten disciplina, ten corrección sobre tus hijos. Ten agenda sobre tus hijos. No dejes que tus hijos se descarríen haciendo lo que bien les parezca. Si andan con personas a un pueblo de Cristo que no los edifica, exhorte, llame la atención, corrija, enderece el camino de su hijo o de su hija. Porque si no lo hacemos, mis amados, vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de nuestro Padre Celestial. Y qué feo es que porque yo no tuve el valor de corregir a mi hijo o a mi hija o de exhortarlo, ahora está en tal situación, está en una cárcel, se está prostituyendo, está haciendo cosas indebidas, está haciendo chanchullos con los políticos, está haciendo estafas con las tarjetas de otras cuentas bancarias. Es feo, es triste ver que nuestros hijos lleguen a ese límite. Entonces el Señor nos está diciendo que disciplinemos, que corrijamos a nuestros hijos. Él mismo nos enseña, correcciones divinas son misericordias divinas. Esa es la palabra que te quería compartir el día de hoy. Aprovecho para saludar a algunos hermanos que están conectados. Vamos a tomar un tiempito para saludar. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Emily Quintero, a Alejandra Rapalino, a Marilis Orozco. Tenemos a Mónica Carrillo, a Herbert Villamizar. Los bendigo, mis amados. Gracias por estar fieles en las transmisiones que el Señor tiene para ustedes. A nuestra hermana María Araujo, Marvel Meléndez. Y no sigo porque el tiempo ya no me da, mis amados. Los tengo a todos en mi corazón. Les agradezco mucho su fidelidad en estos tiempos, a todas las transmisiones que el Señor prepara a través de CBI Casa de Dios para ustedes. Te invito a que sigamos dándole me gusta. Recuerda, cada vez que yo le doy me gusta a una transmisión de CBI Casa de Dios, YouTube nos ayuda a expandir la palabra de Dios a todo el mundo. La idea es que esta palabra llegue a todo el que la necesite. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo en el Señor y a darle gracias por su palabra. Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado a través de Proverbios 29. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella nos exhorta a que no seamos tercos. A través de ella nos exhorta, Señor, a que escuchemos tu voz. A través de ella, Señor, nos invitas a que tengamos esa disciplina en nuestro hogar, a que tengamos corrección hacia nuestros hijos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das a través de esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Pastor Iván, Pastor Ivette, Pastor Helkin, Pastora Rocío. Los bendecimos grandemente, Señor.
como nos enseña tu palabra. Nos gozamos con todo el que está gozoso y lloramos con todo el que está triste. Ponemos en tus manos todas estas peticiones de oración, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Ponemos en tus manos todos los cumpleaños, todos los nuevos matrimonios, todos los aniversarios de matrimonio, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos permites a través de la tecnología para predicar tu palabra y expandirla a todo el reino, Señor. Que esta palabra llegue a todo aquel que la necesite, Padre, que sea de edificación y de exhortación para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a quitar de nuestra vida toda terquedad, toda dura cerviz, todo corazón duro, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ti. Ayuda a que nuestra vida dependa totalmente de ti y tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre amado. Gracias por cada una de las personas que se conectaron a estas transmisiones. Seguimos en estos 31 días de oración. Te pedimos, Señor, que nos dé fuerza, fortaleza para seguir fieles a cada una de estas transmisiones, porque cada una de ellas nos envía palabra de vida, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están conectados. Bendecimos sus hogares, su familia, su economía, Señor, y toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo lo que hacemos para ti, mi Dios, es en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga, te dejo en la paz del Señor y qué bueno volver a verte. Adiós. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en esta mañana te invitamos a cantar y a gozarte en el Señor. Hay un gozo en mi corazón cuando canto y alabo al Señor. Y es un gozo que no puede parar, que me hace cantar y saltar. Hay un gozo en mi corazón cuando canto y alabo al Señor. Y es un gozo que no puede parar, que me hace cantar y saltar. Hay un gozo en mi corazón cuando canto y alabo al Señor. Es un gozo que no puede parar, que me hace cantar y saltar. Hay un gozo en mi corazón cuando canto y alabo al Señor. Es un gozo que no puede parar, que me hace cantar y saltar. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Danza con deleite, hey, hey, como danzaba el rey David, que cantaba y saltaba y le daba la gloria a Dios. Danza con deleite, hey, hey, como danzaba el rey David, que cantaba y saltaba y le daba la gloria a Dios. Gózate en el Señor y ven a danzar conmigo. Al Señor le agrada verte cuando lo haces de corazón. Gózate en el Señor y ven a danzar conmigo. Al Señor le agrada verte cuando lo haces de corazón. Y Él conoce tu corazón, tu corazón. Ven a cantar y a danzar y alégrate en el Señor. Y Él conoce tu corazón, tu corazón. Ven a cantar y a danzar y alégrate en el Señor. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Danza con deleite, hey, hey, como danzaba el rey David, que cantaba y saltaba y le daba la gloria a Dios. Danza con deleite, hey, hey, como danzaba el rey David, que cantaba y saltaba y le daba la gloria a Dios. Gózate en el Señor y ven a danzar conmigo. Al Señor le agrada verte cuando lo haces de corazón. Gózate en el